La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo es una de las instituciones de mayor reconocimiento en el país. Establecida en 1917 y fundada originalmente en el año de 1540 en Pátzcuaro, Michoacán, para posteriormente ser trasladada a la antigua Valladolid, ha albergado en su tiempo de actividades a una gran y diversa cantidad de alumnos y maestros, de diferentes clases sociales, culturas e incluso de diferentes partes de la República. De igual manera, sus paredes han sido testigos de diferentes hechos en los que la ciudad ha servido como escenario. Todo esto ha dejado para la posteridad una serie de historias e incluso leyendas urbanas que nos hacen pensar en el lado oscuro de estas instituciones. Dicho esto, damos inicio a esta edición especial por Halloween, el iceberg de la Universidad Michoacana. Cabe aclarar que este video tiene únicamente la finalidad de entretener. Lo narrado aquí son testimonios o historias que no exponemos como verdades absolutas, ni tenemos la finalidad de señalar de mala manera a la institución, ni su personal. Poca higiene en el gastronómico de la universidad. Si bien este no es un dato muy impactante, ya que lo podemos considerar un secreto a voces, resulta un poco interesante mencionar que este lugar, conocido en los años 80 como Plaza Salmonella, por obvias razones, carece de ciertas medidas higiénicas, lo cual, hasta cierto punto, es comprensible, ya que la mayoría de los puestos son eso, puestos, como los que podemos encontrar en la calle, por lo que resulta fácil que los instrumentos de cocina o incluso los ingredientes puedan estar en contacto con insectos, roedores y no ser lavados de la mejor manera debido a la alta demanda de alimentos que se tiene en el lugar, ya que la mayoría de los estudiantes tenemos este sitio como el más cercano para consumir nuestros alimentos diarios. Más de alguno hemos sido testigos de esto gracias a que desafortunadamente hemos encontrado algo desagradable en nuestros alimentos, comúnmente cucarachas o cabellos. Cabe mencionar que más de alguno ha sufrido algún malestar después de comer la primera o primeras veces en el lugar. Sin embargo, como he dicho, es tan un secreto a voces que incluso los alumnos lo tenemos como un chiste local. Tomas de la universidad por los rechazados. Es bien sabido por buena parte de la población estudiantil y por quizá gente de todo el estado que la universidad fue en su momento víctima de tomas por parte de jóvenes rechazados de las diferentes facultades a las que quisieron ingresar. Estas tomas, lideradas por diferentes organizaciones, entre comillas, pacíficas, interrumpían las actividades de toda la universidad de manera indefinida en busca de lugares para los rechazados. Sin embargo, se habla de que la mayoría de quienes participaban no obtenían un sitio para estudiar, o bien, al obtenerlo, no lograban seguir más allá del segundo o tercer semestre, dado que eran dados de baja por su bajo rendimiento. Otro dato a mencionar en estas actividades es el consumo de sustancias dentro de la universidad durante las tomas, o incluso actos de índole sexual mientras esto ocurría, algo que quizá no está fuera de lo común, pero que todo movimiento que desee ser respetado debería evitar. Finalmente, algo que no debemos dejar de mencionar es la toma ocurrida en el año 2016, que si bien muchos recuerdan, las nuevas generaciones no. Generalmente, este tipo de actividades no pasaban de un par de semanas en la institución. Sin embargo, la toma del 2016 duró, si mal no recuerdo, un poco más de 2 meses, lo que provocó un severo descontento entre los alumnos ya ingresados, ya que interrumpían sus clases y posteriormente tendrían una enorme saturación de trabajo,
lo que terminó en diferentes enfrentamientos entre alumnos y rechazados en las diferentes facultades tomadas hasta que, finalmente, luego de un par de heridos y arreglos, la universidad fue liberada de lo que sería la toma más extensa y la última hasta el momento. El estudiante foráneo que vivió en Ciudad Universitaria. Como sabemos, en la universidad es común que haya estudiantes de diferentes partes del estado e incluso de la república, quienes bien o deciden vivir en alguna de las casas del estudiante, dados sus recursos limitados, o bien rentar en alguno de los muchos lugares en arrendamiento de la ciudad. No obstante, la historia que nos hicieron llegar es un poco diferente. Se cuenta sobre un alumno, quien presuntamente cursaba la carrera de biología y que, con el fin de economizar en sus gastos, habitaba dentro de la universidad, acampando en diferentes lugares de la misma, en los que no fuera descubierto, ya fuera por guardias, porteros o profesores. Se dice que para su higiene se las ingeniaba para entrar a cualquier facultad y a los baños de la misma, con el fin de cepillar sus dientes, lavar su ropa e incluso tomar un baño. Al amanecer, solo tenía que ser muy cuidadoso para guardar sus pertenencias en los árboles o algún otro lugar y como si nada, siempre puntual a la primera hora de clase. Corrupción y palancas en la Universidad Michoacana para nuevo ingreso. Como todos sabemos, para ingresar a la universidad o la preparatoria es necesario un examen de admisión, examen mediante el cual somos seleccionados para ingresar a la institución. Sin embargo, es bien sabido que hay otras maneras para ingresar. Seguramente se cuentan por cientos las historias y testimonios de quienes han sabido de manera cercana o de primera mano sobre las llamadas palancas que ayudan a quienes están dispuestos a pagar para tener un lugar seguro en la universidad. Una de las historias que nos llegó al inbox de la página nos habla sobre cómo un estudiante tenía como plan B hacer un trato con uno de los conserjes de la universidad, mismo que le pedía una serie de documentos y una buena cantidad de dinero para hacerlo admitir en la facultad que deseaba, trato que se realizaría dentro de la misma institución, lo que nos hace pensar que esta es una práctica normalizada dentro de la misma universidad y llevada a cabo por personal que va desde la conserjería hasta niveles, entre comillas, más altos. Una serie de afirmaciones en las que es necesario ocultar nombres para evitar algún tipo de conflicto y que si bien no se catalogaría como corrupción, pero sí como influencia, es el caso de la familia O en la preparatoria número 1, el Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo. El seguidor correspondiente nos cuenta: no me lo han dicho a mí directamente, pero hay quienes supuestamente confirman que esta familia entró a trabajar a través de las palancas. De hecho, ellos tienen cierto poder en la escuela y se confirma con una pequeña serie de casos, como son que una de las profesoras pertenecientes a esta familia puede dar palancas a los chicos de nuevo ingreso para que entren a la preparatoria. Un amigo me comentó que esta misma maestra reprobó a toda su sección y que el sobrino de la misma le recomendaba sobornarla dando 500 pesos por alumno a cambio de aprobar. La sección de mi hermana fue víctima de lo mismo. Casi todos reprobaron y quienes pudieron aprobar no tenían idea de cómo lo hicieron. Esto se repitió con un par de secciones más, hasta que finalmente hicieron el reporte correspondiente en gerencia. Sin embargo, no hubo acción alguna contra la profesora. Lo último que supe respecto a ella es que tuvo un percance en clases en línea, como el sucedido con la maestra de Monterrey, que fue funada a nivel nacional. Sin embargo, nadie la grabó y se quedó en una mala experiencia para los alumnos quienes
no encuentran una explicación a su comportamiento errático. Exámenes extraordinarios pagados a los profesores. Otro de los temas que podemos considerar corrupción es el de los profesores que acostumbran obtener un bono extra en sus salarios, ayudándose de los exámenes extraordinarios a los que solían mandar a varios de sus alumnos. No es un secreto para casi nadie que antes de que se hicieran los cambios en los costos de los exámenes extraordinarios, muchos de los profesores abusaban de la capacidad de reprobar a varios alumnos con el fin de que estos pagaran el costo de los exámenes extraordinarios, costos que, si no mal recuerdo, pasaban directa o mínimo parcialmente al bolsillo del profesor. Tal era el caso, que se habla de secciones en las que más de la mitad de los alumnos eran reprobados bajo razones absurdas, no solo en una generación, sino que compañeros de semestres más avanzados comentaban haber pasado por una situación similar. No obstante, este punto crece un poco más cuando recordamos que algunos profesores reprobaban a sus alumnos con otras finalidades, tales como aprovecharse de un grupo de alumnos para forzarlos a comprarles cosas como botellas de licor e incluso joyas. O bien, reprobar alumnas con la finalidad de citarlas posteriormente para tratar su calificación, de maneras que más de alguno en la audiencia se puede imaginar. Siguiendo por esta línea, entre las intenciones de algunos profesores, llegó a los comentarios la historia de las fiestas en uno de los clubes recreativos de la universidad. Fiestas donde la temática es que un profesor lleva a algún alumno o alumna como acompañante. Esto como tal no pareciera un dato impactante. Sin embargo, uno de los seguidores nos comenta: hace aproximadamente 4 años, cuando era parte de la selección de fútbol de la Prepa 3, era muy recurrente que fuera a ese club. Mis amigos y yo siempre llevábamos un extra de dinero para quedarnos un rato a convivir después de los entrenamientos. En una ocasión, después de entrenar, vimos que había un evento en uno de los salones del lugar. Sin embargo, no le dimos importancia alguna. Hasta eso de las 8 de la noche, decidimos por curiosidad entrar de manera muy natural a la fiesta. Y ahí fue donde notamos que la mayoría de las personas, si no es que todas, eran profesores acompañados de mujeres evidentemente más jóvenes, que parecieran ser alumnas. No llevábamos mucho tiempo dentro del salón cuando el personal de seguridad nos sacó no solo de la fiesta, sino también del club. Esto se lo comenté a uno de mis profesores, a quien en ese entonces le tenía mucha confianza, y él me explicó que ese tipo de eventos era recurrente entre algunos profesores para presumir a su ligue de la universidad que eran alumnas al mismo tiempo. También nos comentó que algunas maestras también llegan a estar en estos eventos, pero que esto era mucho menos recurrente. Como dato extra, nos comentó que una de las reglas entre estos maestros era una que puede considerarse hilarante, y sin embargo la mayoría respetaba. Esta era la de no reprobar a los novios o novias de los profesores. Actualmente estudio en la Facultad de Ciencias Administrativas, y cuando recién entré, pude reconocer a algunos profesores que había visto en esa fiesta. ¿Tú qué opinas? ¿Una práctica normal o una más tapada y protegida por la universidad? Sustancias ilícitas dentro de la universidad. Otro de los tantos casos que no resultan completamente sorprendentes para la mayoría de los estudiantes de la universidad es el comercio y consumo de sustancias ilícitas dentro de la misma o en diferentes facultades. Un caso cuando menos interesante
es cuando se habla de manera popular e hilarante de facultades conocidas por su consumo de sustancias, o de otras incluso en las que supuestamente incluso los profesores comercian con estas, no solo en las facultades, sino también en las preparatorias. Un dato que por lo menos nos hace pensar en la eficacia de la seguridad de la universidad, y no solo en este, sino en otros ámbitos más, como en el caso de gente que es perseguida e incluso reportada posteriormente desaparecida dentro de las instalaciones de la universidad, sin que haya un personal vigilando o que haya sido testigo del hecho. Prácticas del área de la salud. Como todos sabemos, en algunas de las carreras que ofrece la Universidad Michoacana son necesarias las prácticas de laboratorio en diferentes ámbitos, que pueden ir desde experimentos pequeños en laboratorio hasta requerir la presencia de voluntarios para algunos casos particulares, como en las facultades de medicina y odontología. Es en estas en las que nos hacen llegar el dato de que en los anfiteatros se pueden encontrar cadáveres de indigentes, cuerpos que lastimosamente nadie reclama y que son utilizados con fines de aprendizaje para los alumnos. Personalmente, en mis primeros días en la ciudad, fui testigo de cómo un indigente llegó a dormir en un baldío cercano a donde yo vivía en aquel entonces, y cómo tristemente fue recogido por la CEMEFO al día siguiente. Es probable que su destino fuera alguno de estos anfiteatros, si es que nadie lo reclamó. No sabemos si es un dato real o se trata de mera especulación, pero no deja de ser al menos interesante. Otro caso es el de los perros callejeros que son supuestamente utilizados para prácticas en veterinaria, cosa que no es del todo alarmante, ya que muchas veces puede ser con motivos que ayuden a los animales, que a su vez serán de ayuda para adquirir conocimiento, como fue el caso del elefante Congo, que lamentablemente murió en el zoológico de Morelia y fue entregado a la Facultad de Veterinaria con fines didácticos, y cuyos restos se hallan supuestamente todavía en la unidad posta perteneciente a la misma facultad. Cosas extrañas en las preparatorias. La preparatoria número 5, Melchor Ocampo, tiene un par de historias que contar en este iceberg, y es que la mayoría de los edificios de la ciudad tienen ya muchos años de antigüedad, por lo que las historias de las que disponen son más de las que podemos contar en este video. Sin embargo, en esta ocasión nos llega lo siguiente. Fui consejera técnica de la Prepa 5. La directora de ese entonces nos contó que en la parte que se conoce como las cuevas, dado el pasillo estrecho que hay que atravesar para llegar, se pueden ver manchas en las paredes, explicándonos que estas eran de la época en la que el lugar fungía como casa y que probablemente se trate de un área utilizada para fusilamientos. Otra cosa que nos contó fue que dentro de la preparatoria también hay túneles que conectan con catedral. Sin embargo, por alguna razón, solo nos lo contó de manera muy seria a unos pocos, quizá por agregarle un poco de misterio, pero no dejó de parecerme interesante. Otro seguidor complementa un poco este dato afirmando que saliendo de los baños de esta preparatoria hay un muro de tabla roca circular con una puerta muy pequeña un poco escondida, en la que por dentro hay una escalera de caracol que desciende hasta una especie de sótano. Cuenta que a nivel del suelo, en la entrada y sobre la calle Madero, hay un espacio donde se separan los túneles que conectan diferentes puntos de la ciudad como las iglesias, la biblioteca y el mercado de dulces. Por su parte, la preparatoria Ingeniero Pascual Ortiz quizá es uno de los lugares con más historias y datos dentro de las diferentes dependencias de la universidad. Uno de los más comentados es el de los túneles que conectan toda la ciudad, e incluso nos comentan que algunos profesores hablaban de túneles que conectan Morelia con Uruapan, algo de lo que personalmente no tengo mucho conocimiento, pero me parece que varios locales tendrán más información,
misma que les agradeceré si llega al inbox en Instagram. Posiblemente con esta información podemos hacer un nuevo video. Por lo pronto, hablaremos de un par de historias que nos han llegado por parte de algunos seguidores. Según nos cuentan, en la parte de los anexos se hacían rituales de parte de los monjes que en su momento habitaron el lugar. Además, que la misma en alguna época fue una cárcel, de manera que podemos imaginarnos las energías que en sus paredes se encapsularon. Específicamente y a mayor detalle, nos llegaron historias sobre uno de los cuartos que es utilizado como almacén en el que supuestamente fue donde se llevaron a cabo todos los rituales y sacrificios. Hay quienes cuentan que al entrar al lugar es como si entraras en una cámara de enfriamiento, ya que el lugar es notoriamente frío. Uno de los seguidores nos cuenta: en ese almacén se guardaban diferentes herramientas de trabajo. Fue asignado a un empleado de mantenimiento, el cual es mi padre, y confirma varias de las historias que se cuentan. Cuenta que antes de entrar a los anexos, estaban haciendo reparaciones ya que una de las vigas estaba en muy mal estado. Al momento de hacer las reparaciones pertinentes, perforó accidentalmente de más una de las paredes, que ya de por sí son sospechosamente gruesas, y ésta se hundió, dejando ver que detrás de esta pared había un esqueleto. Por razones que solo él conoce, prefirió reparar el daño y dejar las cosas como estaban. En otra ocasión, me contó que cuando se estaban haciendo reparaciones al patio principal, se hicieron excavaciones para cambiar la cantera, descubriendo que debajo de estas se encontraban huesos, como si se tratara de una fosa común, que sin embargo parecía estar compuesta únicamente por restos de niños, dado el tamaño de las estructuras óseas. E igual que en la historia anterior, con el fin de evitar problemas, él y sus compañeros solo hicieron su trabajo y dejaron todo cubierto de nuevo. Personalmente, solo he sido testigo alguna vez que hice guardias con mi padre, de que durante la noche en el lugar se oyen lamentos a altas horas. Lo cierto es que este lugar es bastante macabro. Estas son solo algunas de las historias que nos llegaron al inbox, como la de Blancanieves o la mujer que ronda la Facultad de Derecho. Sin embargo, estas y otras más fueron comentadas de manera muy superficial en los comentarios. Si tienes una historia que contar, te la agradeceré en Instagram. En los comentarios y descripción les dejaré el link. No sabemos exactamente qué haya pasado en la preparatoria número 2, pero sin lugar a dudas, esconde un par de misterios que en su momento tal vez saldrán a la luz. Finalmente, un dato cuando menos extraño es en el que se afirma que el corazón de Melchor Ocampo se encuentra en la preparatoria 1. No se sabe concretamente si esto es real o es solo una leyenda urbana. Uno de los seguidores comenta que, con sus amigos, preguntaron a uno de los intendentes sobre este dato, a lo que respondió de una manera un poco irónica: si fuera real, y considerando los tantos errores que cometen los altos mandos en esta escuela, no me sorprendería que fuera otro corazón y que el verdadero lo hayan perdido. Caso sin resolver. Si bien lo narrado en este video pasa un poco entre los misterios, lo hilarante y un poco sobrenatural, algunas de las cosas que más impacto tienen en la comunidad estudiantil son meramente terrenales. Esto al menos para el gremio femenino de nuestra universidad, aunque no se descarta la posibilidad de que algunos hombres lo sufran o lo hayan sufrido.
Desde hace unos años, se ha hecho un importante ímpetu en algunas cosas que pasan y siguen pasando dentro de la universidad. Uno de los hechos que más relevancia tuvo fue el de los profesores acosadores. Con el llamado calendario del acoso, cientos de mujeres de las diferentes preparatorias y facultades de la universidad demandaron públicamente los abusos y el acoso constante del que han sido víctimas por parte de los profesores de la universidad. Algunos a tal grado que prácticamente se confirmaba por cantidad la veracidad de los mismos. Todo esto conmocionó a la comunidad estudiantil y se esperaba que se tomaran acciones contra los señalados, ya que fueron acusados en una buena cantidad de veces por varias alumnas que probablemente sean tus amigas, compañeras o hasta familiares, y que cuentan con valor, pero tristemente lo sucedido. Sin embargo, y es lo que lo coloca en lo profundo de este iceberg, lo más probable es que ninguno de los acusados en ese entonces enfrente un cargo legal, ya que son protegidos por la universidad o los sindicatos, lo que ha llevado a que sigan bajo el mismo comportamiento generación tras generación de estudiantes, sin que alguien haga algo al respecto, para pensar no solo en esta, sino en muchas instituciones que predican los valores y el bien social. Si les gustó el video y les gustaría una segunda parte, déjenle un like y compártanlo. Si tienen historias que se pueden contar en futuros videos, mándenme mensaje en Instagram. Seguro tendremos mucho que contar. Yo fui el tío Bicho y me escucharán en un próximo video.